Hay lugares que no podemos ver. Existen justo debajo de nuestros pies. O quizás en una sombra que parpadea al borde de nuestra visión. A este lugar lo llamamos el inframundo. Es una palabra que suena pesada, como una piedra que cae en un pozo profundo y oscuro. Escuchas el chapoteo, pero nunca ves el fondo. El inframundo es ese fondo. Es el destino final, el gran misterio, el lugar donde las historias dicen que van las almas de los muertos. No es solo una tumba. No, el inframundo es un reino. Es una ciudad de ecos. Tiene sus propias reglas. Tiene sus propios ríos. Tiene sus propios reyes silenciosos. Durante miles de años, la gente ha intentado dibujar mapas de este país invisible. Lo han llenado de dioses. Lo han llenado de monstruos. Lo han llenado de desafíos. ¿Por qué? Quizás porque la idea de un final completo y total es demasiado aterradora. Somos criaturas de historias. Toda buena historia necesita un escenario. El inframundo es el escenario del último capítulo de la vida. Es un lugar construido a partir de nuestros mayores miedos y nuestras esperanzas más desesperadas. Un lugar donde la justicia podría ser servida, o donde los seres queridos podrían estar esperando. Imagina un mundo sin luz solar, no solo oscuro, como un día nublado, sino un estado permanente de penumbra. Este era el Hades, el reino de los antiguos griegos. No era exactamente un lugar de fuego y orcas para todos. Esa era una sección especial llamada Tártaro, reservada para los verdaderamente malvados. Para la mayoría, el Hades era simplemente gris, un lugar brumoso y aburrido. Las almas, llamadas sombras, revoloteaban como murciélagos. No tenían memoria, no tenían pasión, no tenían un verdadero sentido de sí mismas. Eran como fotografías borrosas de quienes alguna vez fueron, condenadas a sorber del río del olvido, Lete, para borrar los colores vibrantes de la vida. El reino estaba gobernado por un dios sombrío, también llamado Hades. No era malvado, solo severo y muy serio con su trabajo. Era hermano de Zeus, el rey de los dioses. Era hermano de Poseidón, el rey de los mares. En una lotería cósmica, Zeus obtuvo el cielo. Poseidón obtuvo el océano. A Hades le tocó la peor parte, el inframundo. Gobernaba junto a su reina, Perséfone, a quien había secuestrado famosamente. Ella debía pasar la mitad del año en la oscuridad con él. Durante ese tiempo su madre, la diosa de la cosecha, se afligía, trayendo el invierno al mundo. Los aztecas del antiguo México tenían una idea muy diferente del inframundo. El suyo no era un lugar al que simplemente se llegaba. Era una carrera de obstáculos, un agotador viaje de 4 años. Llamaban a este reino Mictlán, el lugar de los muertos. Estaba gobernado por una pareja temible, Mictlantecutli, Mictecacihuatl. A menudo se les representaba como esqueletos, cubiertos de huesos, con sus caras sin carne. Su reino no era un lugar de bien o mal, sino un destino final y neutral. Tu lugar de descanso final dependía de cómo morías, no de cómo vivías. Cuando alguien moría de una muerte común, su alma comenzaba el largo viaje a Mictlán. Este viaje no era para los débiles de corazón. Consistía en 9 niveles traicioneros, cada uno con su propio desafío. El alma tenía que cruzar un río ancho, pero eran ayudados por un pequeño perro parduzco, el Xoloitzcuintli. Por eso estos perros a menudo eran enterrados con sus dueños. Eran guías espirituales. Sin un perro que te ayudara a cruzar, tu viaje terminaba antes de empezar. Pasar entre 2 montañas que chocaban, arriesgándose a ser aplastada por la eternidad. Caminar por una montaña de afiladas cuchillas de obsidiana. Soportar un viento helado que les despellejaba la piel. Enfrentarse a ataques de jaguares salvajes. Nadar a través de un río de agua negra donde les quitaban el corazón. Era un viaje diseñado para despojar todo hasta la esencia del ser. Después de 4 largos años, si sobrevivían, llegaban al 9º y último nivel, Chikunamictlán. Los mayas, vecinos de los aztecas, también imaginaban un inframundo aterrador. Lo llamaban Xibalbá, que se traduce como el lugar del espanto. A diferencia de los 9 niveles verticales de Mictlán, Xibalbá a menudo se consideraba un lugar real y físico en la tierra. Se creía que sus entradas eran los profundos cenotes llenos de agua, o cuevas oscuras que conducían a las profundidades de la tierra. Para los mayas, el inframundo no era un reino distante. Estaba justo debajo de la superficie, accesible a través de un agujero en el suelo lleno de agua oscura y tranquila. Podrías pararte al borde de un cenote
y sentir que estabas mirando directamente a la garganta de Xibalbá. Xibalbá estaba gobernado por una colección de dioses de la muerte, no solo uno. Los dos gobernantes principales eran Hun-Kame, una muerte, y Bukub-Kame, 7 muerte. Tenían un consejo completo de señores, cada uno responsable de un tipo específico de sufrimiento humano. Dioses que causaban enfermedades, dioses que causaban hambruna, dioses que causaban muertes repentinas y sangrientas, dioses que hacían que la gente muriera de miedo y desesperación. Estos no eran solo dioses de la muerte, sino dioses de las horribles formas en que uno podía morir. Eran crueles, astutos, y les encantaba jugar con cualquiera que tuviera la mala suerte de entrar en su dominio. La historia más famosa de Xibalbá se cuenta en el Popol Vuh, el libro sagrado maya. Cuenta la historia de 2 héroes gemelos, Hunahpu y Xbalanque, que descienden al inframundo para vengar a su padre y a su tío. Lo que hace que la historia de Xibalbá sea tan convincente es que los héroes gemelos ganan. Engañan a los dioses, sobreviven a las casas mortales y finalmente derrotan a los gobernantes de Xibalbá, trayendo equilibrio al cosmos. Su historia es de esperanza. Sugiere que si bien el inframundo es un lugar de espanto y engaño, no es invencible. El inframundo no es solo un destino, es una fuente de cosas extrañas y maravillosas. En muchas historias, no son solo las almas las que residen allí, sino también objetos de inmenso poder, conocimiento prohibido, criaturas únicas. Por ejemplo, en la mitología griega, Hades poseía un casco de invisibilidad también conocido como el yelmo de Hades. Creado por los cíclopes, podía hacer que su portador fuera completamente invisible. Era un artefacto poderoso, prestado en ocasiones a dioses y héroes como Perseo, quien lo usó para acercarse sigilosamente a la gorgona Medusa. En el Mictlán azteca, uno de los elementos más curiosos es el papel del perro, el Xoloitzcuintle. Este no es solo un guía, es un psíquico. Según las leyendas, el perro Xolo solo podía ayudar al alma de una persona que había sido amable con los perros en vida. Si habías maltratado a un perro, el Xolo a la orilla del río se negaría a ayudarte, dejando tu alma varada por la eternidad. Estos son los poseedores del billete más raro del universo, un billete de ida y vuelta al más allá. Uno de los viajeros más famosos fue Heracles, o Hércules. Para su 12º y último trabajo, debía capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas del Hades. Otro héroe fue Eneas, el troyano que fundó Roma. Guiado por la Sibila, necesitaba hablar con el espíritu de su padre. En el Popol Vuh, Hunahpu y Xbalanque descienden a Xibalbá. No solo visitaron el inframundo, lo conquistaron. De todas las historias sobre viajes al inframundo, quizás ninguna es tan desgarradora como la de Orfeo y Eurídice. Orfeo no era un guerrero ni un rey, era un músico, el más grande que el mundo había conocido. Cuando tocaba su lira y cantaba, los ríos dejaban de fluir para escuchar y las bestias salvajes se acostaban pacíficamente a sus pies. Su música podía encantar piedras y árboles. Estaba profundamente enamorado de una hermosa ninfa llamada Eurídice, y se casaron. Su felicidad, sin embargo, fue trágicamente corta. El día de su boda, Eurídice fue mordida por una serpiente y murió. Su alma descendió al reino de Hades. Orfeo fue consumido por un dolor tan profundo que no pudo aceptar su muerte. Decidió hacer lo que ningún mortal se había atrevido a hacer por amor. Iría él mismo al inframundo y la traería de vuelta. Armado solo con su lira y su voz, comenzó su descenso. Su música triste fue su pasaporte. Cantó. Su música era tan hermosa y tan llena de verdadera tristeza que por primera y única vez el frío corazón de Hades se conmovió. En un momento de amor y ansiedad abrumadores, justo cuando él emergía, pero antes de que Eurídice lo hiciera, olvidó la advertencia. Se dio la vuelta. La vio por un segundo fugaz, antes de que fuera arrastrada de nuevo a la oscuridad como una voluta de humo, desaparecida para siempre. Después de viajar por estos reinos sombríos de mitos y leyendas, nos quedamos al borde de un gran abismo, llenos de preguntas. Estas no son preguntas simples con respuestas fáciles, son del tipo que resuenan en los momentos tranquilos de nuestras vidas. La más obvia, por supuesto, es esta. ¿Existe realmente un inframundo? Quizás sea porque tenemos una profunda necesidad de justicia. La idea de que los malvados serán finalmente castigados en un lugar como el Tártaro es reconfortante. Quizás simplemente nos atrae el misterio.
El inframundo es lo último desconocido. Podemos enviar sondas a Marte y submarinos al fondo del océano, pero no podemos enviar una cámara a la tierra de los muertos. Quizás la pregunta más importante no es qué es el inframundo, sino qué dice sobre la vida. La forma en que una cultura imagina su vida después de la muerte nos dice todo sobre lo que valora. Los griegos temían una pérdida de identidad y pasión. Los aztecas valoraban la resistencia y el coraje. Los mayas creían en el poder de la inteligencia para vencer a la muerte. Hemos estado en las puertas del Hades. Hemos visto que el inframundo no es un solo lugar, sino muchos. Es una biblioteca de vidas después de la muerte, encuadernado en miedo y esperanza. El inframundo es una sombra proyectada por la vida, y su forma cambia según la luz. Así que la próxima vez que mires una cueva oscura, o simplemente pienses en lo que hay más allá del velo de esta vida, recuerda estas historias. El viaje no tiene por qué terminar aquí. La puerta al inframundo puede ser la última que enfrentemos en la vida, pero explorar sus historias puede ser el primer paso en un viaje fascinante. Los secretos están ahí, esperando en la oscuridad.